Hay casas que, en teoría, lo tienen todo. Un rincón para trabajar, otro para entrenar, un sitio para ver series, una zona para recibir visitas, un lugar para guardar las cosas, para todo. Casas que parecen muy bien pensadas, muy completas, muy modernas. Pero luego pasa algo curioso. Muchas de esas casas se sienten incómodas, no porque estén mal decoradas, ni porque falta espacio, ni porque haya demasiadas cosas. Se sienten incómodas porque cuesta desconectar en ellas, cuesta relajarse, cuesta sentir que estás realmente en casa. Y lo más desconcertante es que cuando lo miras en frío, todo parece estar bien, pero nada termina de funcionar. No hay un error evidente, no hay un desastre, no hay un esto está fatal, y aún así hay una tensión de fondo. La mayoría de personas cree que este problema tiene que ver con el tamaño de la vivienda o con la falta de metros, pero ocurre en pisos pequeños y en casas grandes. Ocurre incluso en viviendas recién reformadas, preciosas en fotos que prometen flexibilidad total. Hoy, en tu rincón ideal, vamos a analizar la casa multiuso que intenta hacerlo todo y por eso mismo no funciona. Y lo vamos a hacer con un criterio muy concreto: entender qué señal le estás dando a tu mente en cada espacio, por qué esa señal importa y cómo recuperar la calma sin renunciar a la flexibilidad. Si te interesa que tu casa se sienta más clara, más cómoda y menos agotadora en el día a día, suscríbete, porque aquí traducimos decisiones del hogar en consecuencias reales. Vivimos en una época en la que se repite constantemente que los espacios deben ser flexibles, que una habitación tiene que servir para varias cosas, que el salón puede ser oficina por la mañana, comedor al mediodía, gimnasio por la tarde y cine por las noches. Y en parte esto es cierto. Las casas actuales tienen que adaptarse más que nunca a distintos usos. Cambió el trabajo, cambió el ocio, cambió la forma de recibir gente, cambió incluso la forma de descansar. El problema aparece cuando esa idea se convierte en una obligación, cuando en vez de diseñar la flexibilidad, la improvisamos, cuando multiuso significa que todo se hace en cualquier sitio, sin una lógica clara. Porque cuando todo tiene que servir para todo, el espacio pierde identidad, el salón deja de ser salón, el dormitorio deja de ser dormitorio y la casa deja de ofrecer referencias claras. Una casa no se vive como un listado de funciones, se vive como una experiencia, y esa experiencia necesita orden, jerarquía y límites, aunque no sean físicos. Límites de lectura, señales visuales, orientación, prioridades, transiciones. Cuando esos límites desaparecen, aparece una sensación muy concreta, la de no saber nunca del todo dónde estás ni qué toca hacer en ese espacio. Y cuando eso se repite día tras día, el hogar deja de ser un refugio y se convierte en un tablero de tareas. 1. La confusión de roles. El primer gran problema de la casa multiuso es la confusión de roles. Un mismo espacio intenta cumplir demasiadas funciones, pero ninguna tiene prioridad real. El salón es a la vez la oficina, comedor, zona de juegos y gimnasio. El dormitorio es despacho, vestidor y trastero. La mesa del comedor sirve para comer, trabajar, estudiar y almacenar cosas por si acaso. Cuando esto ocurre, tu mente no recibe señales claras. No sabes si ese espacio es para activarse o para relajarse, para concentrarse o para descansar, para estar en modo hacer o en modo parar. Y esa ambigüedad genera tensión constante, porque aunque tú no lo pienses de forma consciente, tu cerebro funciona por asociaciones. Si trabajas donde comes, comes con el cuerpo todavía activado. Si descansas donde trabajas, descansas con la cabeza todavía encendida. Por eso hay gente que termina el día, cierra el portátil y no siente cierre, no siente fin. Siente que solo cambió de tarea, pero no cambió de lugar. Y cuando no hay un cambio de lugar, el descanso se vuelve superficial. 2. El problema no es el multiuso, es la jerarquía. Aquí hay un matiz clave. El problema no es que un espacio tenga más de una función. El problema es que no tenga una función principal clara. Un espacio puede ser principalmente salón y de forma secundaria oficina. Puede ser principalmente dormitorio y de forma secundaria vestidor. Puede ser principalmente
principalmente comedor y de forma secundaria mesa de estudio. Eso es normal, eso es realista, eso es flexible. Lo que rompe el equilibrio es cuando todo pesa lo mismo, cuando el uso secundario se instala como si fuese el principal, cuando el escritorio invade el salón de forma permanente, cuando el material de entrenamiento ocupa el mejor lugar de la casa, cuando la mesa está siempre lista para trabajar incluso a la hora de comer. La jerarquía es lo que permite que tu mente entienda el lugar. Sin jerarquía todo compite, y cuando todo compite nada gana. Ni el trabajo se siente ordenado, ni el descanso se siente limpio, ni el ocio se siente libre. Una casa cómoda no elimina funciones, las ordena, decide qué manda en cada espacio y qué aparece solo cuando toca, y eso cambia la experiencia sin necesidad de reformar. 3. La casa que nunca descansa. Otro efecto muy común de la casa multiuso es que la casa nunca descansa. Siempre parece estar a medio hacer, a medio usar o a medio ordenar. Cuando un espacio sirve para muchas cosas, siempre hay algo fuera de lugar, desde el punto de vista de alguna de estas funciones. Aunque esté recogido, no está cerrado. Hay señales de actividad permanente. Por ejemplo, la silla del comedor con una chaqueta encima porque luego la uso. El escritorio con cables visibles porque mañana vuelvo a trabajar. La esterilla apoyada en una esquina porque esta tarde entreno. Una caja de cosas en el pasillo porque ya la guardaré. Son detalles pequeños pero juntos transmiten un mensaje. Aquí siempre hay algo pendiente, y vivir en un espacio que nunca descansa acaba cansando, porque tu atención nunca se apaga del todo. No es solo el desorden físico, es saturación perceptiva. Es la sensación de que el hogar no te sostiene, sino que te pide gestión constante. 4. Multiuso igual multifuncionalidad real. Muchas casas se definen como multifuncionales cuando en realidad son multiuso e improvisadas, y esta diferencia es enorme. La multifuncionalidad real requiere diseño, límites y transiciones. Requiere que cuando el espacio cambie de uso, cambie también su lectura. Cambia la luz, cambia lo visible, cambia lo accesible, cambia lo que manda. Si no existe esta transición, el espacio se vuelve caótico aunque sea bonito. Puedes tener muebles preciosos y aún así sentir que estás viviendo dentro de una mezcla constante de tareas. La clave no es tener más funciones, la clave es que cada función tenga su momento y su forma. Vivir en una casa que intenta hacerlo todo tiene consecuencias claras. Cuesta desconectar, cuesta concentrarse, cuesta descansar de verdad. Y no es un problema de personalidad ni de falta de disciplina, es un problema de entorno, porque el entorno está diseñado o improvisado para que todo ocurra en el mismo plano. Muchas personas sienten que su casa no les ayuda, que siempre hay algo pendiente, algo que recolocar, algo que mover, algo que adaptar, algo que desmontar. La casa exige atención constante, como si fuera una tarea más. Esto genera una fatiga silenciosa. No es cansancio físico, es cansancio mental. La sensación de que el hogar no es refugio, sino extensión de las obligaciones del día. Y lo peor es que, al no ser un error visible, la gente se culpa. Piensa: soy yo que no me organizo, pero muchas veces el problema real es que la casa no tiene jerarquía, y sin jerarquía cualquier intento de orden se siente como mantener un equilibrio imposible. Si ahora mismo estás pensando "me pasa", quédate hasta el final, porque en el último bloque te doy criterios concretos para hacer tu casa flexible sin que te consuma. Imagina un salón donde todo ocurre en el mismo punto. Trabajas en la mesa, comes en la misma mesa, haces ejercicio delante del mismo sofá, y cuando termina el día te sientas en ese sofá mirando exactamente lo mismo que has visto durante horas. El problema no es solo que compartas un espacio, el problema es que no hay cambio de lectura, no hay señal que diga "ahora estamos en otra cosa", no hay transición. Ahora imagina ese mismo salón con una función principal clara y pequeños ajustes que indiquen cuándo cambia el uso. Por ejemplo, el escritorio no está a la vista cuando no se usa, o está orientado de forma que, al sentarse en el sofá, no lo tengas en tu campo visual. La iluminación para trabajar es puntual y fría, pero la iluminación para descansar es más baja y cálida. Los elementos de ejercicio aparecen y desaparecen con un gesto y no ocupan el centro de atención del espacio cuando no toca. El espacio es el mismo, los metros son los mismos, pero la experiencia cambia por completo, porque ahora hay intención, hay jerarquía, hay un modo principal que domina y unos modos secundarios
secundarios que entran sin colonizar. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo legible. ¿Cómo hacer que una casa sea flexible sin romperla? La solución no es eliminar usos, la solución es ordenarlos, elegir qué función manda en cada espacio y cuáles son las secundarias. Y esto se hace con criterios muy concretos, no con frases bonitas. Primero, define una función principal por estancia, aunque sea un espacio pequeño. Si es salón, que sea salón. Si es dormitorio, que sea dormitorio. Si es cocina, que sea cocina. La función principal es la que debe verse primero. Segundo, decide qué usos secundarios son reales y cuáles son ruido, porque no todo lo que podrías hacer en un sitio merece un lugar fijo. Hay usos que aparecen una vez por semana y aún así ocupan tu casa todos los días. Eso es lo que rompe la calma. Tercero, marca límites sin paredes, con orientación de muebles, con alfombras, con iluminación, con textiles, con almacenaje, no para decorar bonito, sino para comunicar: aquí pasa esto y cuando no pasa, se cierra. Cuarto, crea transiciones. Si trabajas en el salón, necesitas un gesto que cambie el modo del espacio. Guarda el portátil, retira un soporte, apaga una luz y enciende otra. Cambiar la posición de una silla, recoger cables visibles, no es obsesión, es cierre mental. Y quinto, acepta una idea muy liberadora. No todo tiene que estar disponible todo el tiempo. Una casa flexible de verdad es la que se adapta sin exigirte esfuerzo constante. Si para usar el espacio tienes que mover media casa cada vez, esa flexibilidad es una trampa. Una casa no falla por querer servir para muchas cosas. Falla cuando no decide para qué sirve primero. La calma no nace de la versatilidad, nace de la claridad, de saber qué manda, qué acompaña y qué se guarda. Cuando cada espacio sabe qué es, la casa vuelve a funcionar, y cuando la casa vuelve a funcionar, tú descansas mejor, piensas mejor y vives mejor, sin necesidad de tener una casa más grande ni una casa perfecta. Si quieres seguir aprendiendo cómo hacer que tu casa funcione mejor sin gastar más, suscríbete a Tu Rincón Ideal y dime en comentarios qué espacio de tu casa intenta hacerlo todo y por eso no termina de funcionar.